¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tinto sin alcohol, un programa que no es para todo el mundo. El día de hoy quiero contarles una anécdota que me pasó cuando era muy chico, cuando estaba en el colegio, en primaria. Yo he tenido dos etapas escolares marcadas, muy puntuales. Cuando yo era chico, yo estudiaba en un colegio católico. Bueno, toda la vida he estado en colegios católicos. Estudiaba en un colegio católico que se llama San José de los Hermanos Marista, de la ciudad de Huacho, en Perú, en una provincia del Perú. En ese colegio estudió toda mi familia en general, mis tíos, mis primos, mis hermanos, casi toda una gran parte de mi familia estuvo ahí. Y destacando en actividades deportivas, destacando en los estudios y mil cosas. Entonces yo era el menor de mis hermanos, soy el menor de mis hermanos, y por ende me correspondía continuar en la misma escuela. Este colegio era dirigido no por sacerdotes, sino todos eran hermanos, no eran sacerdotes, eran hermanos. Y cuando yo ingreso a este colegio, aún tenía uno de mis hermanos, mi tercer hermano, aún estaba en el colegio, estaba en el quinto año secundario, en el último año escolar. Y yo tenía la costumbre, como todo chico, en ese tiempo yo que tendría 7 años, 8 años por ahí, me gustaba mucho el fútbol, me gustaba mucho jugar al fútbol. Era mi pasión, era lo que a mí me divertía y me llenaba de mucha alegría y me desconectaba del mundo. Pero tenía también la mala costumbre de que cada vez que jugaba, donde se jugaba eran losas, eran pisuelos de cemento, muy mal gastado, donde si te caías de rodillas, pues tus rodillas del pantalón se terminaban rompiendo. Entonces yo llegaba todos los días a casa con las rodillas del pantalón rotas, con pequeños agujeros. Eso era normal. Al menos yo creía que era normal. Y mi madre siempre me tenía que estar cosiendo los huecos del pantalón. Tenía que ponerle parches. No sé si ustedes han visto. Y yo iba al colegio con eso. Esa era una manera de evitar que el pantalón se vuelva a romper o se continúe rompiendo, ¿no? La cosa que era tan repetitivo esto, tan constantemente, que llegaba con el pantalón roto, las rodillas rotas puntualmente. Mis padres ya estaban cansados de esa situación. Estaban cansados de coser o de comprarme muchos pantalones. A veces no se podían arreglar. O a veces yo no quería ir con estos parches en las rodillas porque era bastante... no me gustaba. Y en ese tiempo los chicos ya molestaban a los que tenían estos pantalones así. Era el inicio del bullying, digámoslo así. La palabra bullying, porque el bullying existió desde muchos, muchos años atrás. Y recuerdo que un día mi padre me dijo: hoy día no quiero que vengas con el pantalón roto, ni vengas con la ropa sucia, porque si no, yo te pego. Y bueno, yo me asusté, sentí temor dentro de mi cuerpo, que ese día me fui a la escuela pensando en que no me debo de ensuciar, y mucho menos jugar al fútbol. Y verdaderamente ese día, en el recreo, no jugué. Me la pasé sentado, mirando cómo mis compañeros jugaban. No me moví para nada. Al terminar el día escolar,
Y yo, como les he comentado, mi hermano estaba en el mismo colegio cursando el 5º año de secundaria y yo lo tenía que esperar para poder irme con él a la casa, que me llevara a la casa. Y entre el colegio, en ese tiempo, el colegio estaba dividido entre ser un lugar amplio. En la parte, digamos que un poco más arriba estaba el área de secundaria y en la parte de acá abajo empezaba el área de primaria. Y había entre ese límite, entre esa frontera de ambos, había como una especie de bajada de cemento, de concreto, pero que estaba bastante lisa y uno se podía resbalar por ahí. Recuerden que yo estaba en la escuela desde las 7:30 de la mañana hasta la hora que salía mi hermano, cerca de las 3 de la tarde, sin haber jugado todo el día. Imagínense a un chico de 8 años, 9 años, que le gustaba jugar, que le gustaba tener constante actividad, haberlo privado todo el día de hacer algún tipo de juego. En el colegio ya no había nadie, estaba completamente vacío porque primaria salía a la 1 de la tarde y yo era el único que se había quedado porque tenía que esperar a mi hermano. Y me empecé a caminar por toda la escuela, empecé a caminar, a recorrer. De momento en momento iba al salón de mi hermano y lo saludaba por la ventana. Sus amigos me conocían, así que era bastante divertido y gracioso. El colegio estaba completamente vacío. Y mi hermano aún le faltaba 40 minutos para salir. Y yo estaba caminando por el área de secundaria y ya me estaba yendo hacia el área de primaria, a volver a ir a sentarme, ya a pasar el tiempo, de alguna manera. Cuando ya me estaba acercando a esta pequeña rampa, como les he comentado, que dividía secundaria con primaria, me quedé en la parte superior de la rampa mirando y dije, me tengo que lanzar por aquí. Porque yo ya había visto a algunos chicos, compañeros de la escuela, que hacían eso. Y me parecía muy divertido, yo nunca lo había realizado. Y pues que miro hacia todos lados, literal les digo que no había nadie. No había nadie en esa escuela, en ese momento estaba vacía, completamente vacía. Había estado todo el día sin jugar, todo el día sin jugar. Estaba completamente limpio, peinado. Estaba como si recién me hubiera levantado, me hubiera cambiado y me hubiera salido para la escuela. Y no pude resistir la tentación. De verdad, que traté. Me esforcé y le dije a mi cuerpo, no lo hagas, has estado limpio todo el día. Pero dentro de mí también había otra vocecita que me decía, tírate, no va a pasar nada. No hay nadie. Efectivamente, no había nadie. Es lo que yo creía. Cuando digo, bueno, me tiro y si me ensucio, pues me limpio y ya está, total. Mi pantalón no está roto, mi ropa no está nada sucia. Y decido lanzarme por esa pequeña bajada de cemento. Grave error. A mitad de camino, yo que me sentía en una duna lanzándome y surfeando las arenas, completamente extasiado y emocionado porque sentí que mi energía se estaba liberando después de pasar toda la mañana inmóvil. Yo me sentía recorriendo las arenas, el desierto. Cuando levanto la mirada y a lo lejos estaba la puerta de entrada, instantáneamente regreso a la realidad. ¿Quién creen que estaba en la puerta? Mi padre. Mi padre había ido a recogerme justo en aquel momento, a esa hora, que yo lo único que lo pude atinar fue a mirarme cómo seguía cayendo y deslizándome. Ya nuevamente vuelvo a mi realidad, deslizándome por
por esta bajada de cemento y concreto. Y al llegar al final, lo único que hice fue levantarme, sacudirme la ropa y lamentar mi mala suerte. Mi padre estaba todo muy en la puerta como un soldado con los brazos en las caderas, mirándome con unos ojos que irradiaban fuego y una mirada y gestos que diciendo: te lo advertí. No me quedó más remedio que en ese momento a ir a tomar mi mochila, ponérmela, tomar mi lonchera y caminar resignado hacia la pared de fusilamiento. Porque lo que me estaba esperando en casa era algo bastante fuerte. Me subo al auto de mi padre. Me acuerdo que era un Hillman rojo, una camioneta. Y mientras íbamos, mi padre iba conduciendo y yo al lado de él como copiloto, mirando por la ventana resignado a lo que me esperaba en casa. Mi padre no me dijo nada en todo el camino, no pronunció palabras, más creo que ni siquiera estaba respirando. Creo que él solo estaba enfocado en de qué manera me iba a fusilar, de qué manera iba a escarmentar a este muchacho que no había cumplido con lo que él le pidió aquel día. Que sí lo había cumplido, porque sí lo cumplí, pero al final tuve tan mala suerte que al último me pesca mi padre. Que si no hubiera ido mi padre a recogerme, no hubiera pasado nada. Ni cuenta se hubiera enterado de lo que hice aquel día. Y quizás les estaría contando el día de hoy otra versión. Al llegar a la casa, solo estaba mi padre y yo. Mi padre me abrió la puerta del auto, abrió la puerta de la casa y me dijo: sube. Subí agachado, condenado a lo que me iba a suceder, lo cual desconocía por completo. Mi padre me dijo: deja tus cosas, métete al baño y sácate la ropa. No me quedó otra que obedecer. Me metió a la ducha y me dio tal masacre. Me golpeó con la matamosca. No sé si saben lo que es una matamosca. Una matamosca de plástico, pero que la empuñadura es larga y gruesa, ¿no? Y acá en la parte de arriba viene la palma con lo que se golpea, se mata las moscas. Pero la empuñadura era plástica y dura. Y mi padre con eso me empezó a dar y dar en la ducha. Creo que me golpeó hasta que se cansó. Llegó un momento que yo ya ni sentía los golpes. Me tuvo mucho rato ahí golpeándome, gritándome, llamándome la atención de por qué había desobedecido sus órdenes y más aún que él me había encontrado en esa situación. Cuando mi padre para de golpearme, se va: báñate y cámbiate para que almuerces. Yo ni ganas tenía de almorzar. No me podía sentar. No me podía sentar. Y recuerdo que, bueno, por la noche llega mi madre y yo seguía dolorido, tenía los ojos rojos y me pregunta qué me había pasado. Y le conté lo que mi padre había hecho, cómo me había encontrado en el colegio. Y claro, mi madre revisa mi cuerpo y mi cuerpo estaba completamente morado. Y mi madre le reclama a mi padre la brutalidad con la cual él había castigado a su hijo. Pero mi padre solo atinó a mirarme y mover la cabeza despreocupado. Y tampoco esperaba que me dijera nada. Ya estaba hecho.
Al final mi madre solamente creo que por unos días me untó con cremas y, y quedó como algo, como una anécdota que el día de hoy se las cuento. Ahora ustedes dirán, qué salvaje, qué brutalidad con un chico, con un menor. No le tengo ningún rencor a mi padre, recuerdo esta historia con mucha gracia, me causa mucha gracia, es una anécdota. Nunca sentí cólera hacia él por lo que cometió aquel día. Porque en el fondo mi padre me imagino que... No me imagino, mi padre tuvo una vida algo complicada. Venía de una generación antigua donde su padre era un hombre muy duro, un hombre de hacienda, criado a lo bruto. Y la verdad que fue... Yo recuerdo esto como algo muy... como una anécdota, como algo que contar, y como se lo estoy contando el día de hoy. Siempre recuerdo esta historia, y se la he contado a algunas personas, y siempre me dicen, oye, pero tu padre es una mala persona, tu padre... No, mi padre no fue mala persona, nunca lo ha sido. Mi padre ha sido siempre un caballero, en todo sentido. Que pudo cometer ciertos errores, como cualquier persona, como cualquier ser humano, porque no somos perfectos. Pero a mi padre nunca lo miré mal, nunca lo miré con odio, ni con desprecio. Al contrario, lo admiro mucho. Aprendí muchas cosas de él. Así es que esta es la historia de cómo fui llevado a una habitación para ser azotado. Anécdotas que suceden en la vida. Cuídense. Chao, chao.